Y entiendo cómo pasó, si prometimos amarnos siempre. Mentiroso ese hombre, es mentiroso ese hombre. Y yo tengo para ti, tú tienes para mí. Hola amigos de Cosicultura de Gerberín. Bienvenidos una vez más al rincón de las historias que forman parte de la cultura popular. Hoy, con ustedes, traemos una leyenda viviente de la música tropical que ha quemado tarimas, encendido corazones y movido caderas como nadie, la insuperable reina del merengue. Pero atención, esta diva de fuego, con todo y sus brillos, ha conocido de cerca las sombras del maltrato, las cuentas que se acumulan como el polvo y esas enfermedades que nos recuerdan que todos somos de carne y hueso. Así que, ¿qué les parece si nos damos el gusto de descubrir su faceta más íntima y humana? Pero antes, pausa obligatoria. ¿Esa manita inquieta ya le dio clic al botón de suscripción? ¿Y a la campanita? No es por exagerar, pero perderse uno de nuestros episodios sería casi un sacrilegio. Así que asegúrate de no dejarnos en el olvido y mantente al filo del asiento, porque lo que viene es puro oro. Sin más ni más, arrancamos. Esta historia empieza el 13 de abril de 1967 en un rincón de Santurce, Puerto Rico. Allí, en una familia sencilla, nació Olga Teresa Tañón Ortiz, con una mezcla de ritmo y determinación corriendo por sus venas. Era hija de José Tañón y Carmen Gloria Ortiz, quienes, desde siempre, le daban dosis de realidad con una sonrisa. Porque claro, cuando Olga soñaba con escenarios y aplausos, sus padres se encargaban de recordarle que los lujos no venían de serie, pero eso no frenó ni un poquito las ansias de la pequeña Olga. Muchacho malo, ya déjate de presumir y entrégame tu corazón. La historia de Olga Tañón suena a esas tramas de película donde el personaje tiene todo en contra, pero sigue adelante con pura terquedad y ganas de brillar. Desde niña, Olga soñaba con luces y aplausos, aunque el acceso a clases de canto y baile era como pedirle a sus padres el oro y el moro. Lujos innecesarios, decían, así que ella convirtió la terraza de su casa en su escenario personal, cantándole al firmamento con la esperanza de que, algún día, ese mismo cielo le devolviera una oportunidad. Los coros de las iglesias y las obritas de teatro locales fueron sus primeras pruebas, donde cada letra que escribía y cada canción que aprendía le iban afinando el instinto de artista. A los 17, cuando se enteró de que el gobierno ofrecía clases de arte, su corazón dio un brinco, pero los padres, prácticos como eran, le recordaron que el arte no llenaba los bolsillos y que los sueños grandes solían tener precios imposibles. ¿Con qué te vamos a pagar una pista?, le decía su madre, y esa pregunta, más que desalentarla, le hizo hervir la sangre. Con una determinación que hasta hoy lleva en cada presentación, decidió hacer algo muy sencillo, tomar el bus y plantarse en la academia de baile por cuenta propia. Ahí, en una esquina que de otro modo jamás hubiera conocido, Olga se topó con Junito Betancourt, un maestro de esos que los astros envían cuando los sueños ya no caben en la cabeza. El hombre, que había trabajado ni más ni menos que con la icónica Iris Chacón, reconoció en Olga un brillo inusual, algo que le hizo decirle, sin tapujos, que veía estrellas sobre su cabeza y que la fama no le quedaba lejos. Claro que esos $30 al mes no se pagaban solos, y así fue como la futura reina del merengue empezó a trabajar en una pizzería, amasando no solo masa sino el capital necesario para pagarle al maestro que, según parecía, había sido enviado para guiarla. Junito, o Johnito para los amigos, la bautizó como su pupila predilecta. Con cada clase de baile y cada lección de canto, Olga sentía que estaba más cerca de esa vida en el espectáculo que tanto había soñado, y Johnito no perdía oportunidad de recordarle lo especial que era, trabajando mano a mano con ella para que algún día no necesitara terrazas ni transporte público. La historia de Olga frente al espejo es como un ensayo de vida, 8, a veces 10 horas al día, practicando con una disciplina de hierro que dejaba cualquier pasatiempo en vergüenza. Todo eso, claro, se lo debía a Janedo Betancourt, su mentor y amigo, que siempre veía en ella una estrella en formación. Él no solo le prestaba pistas para ensayar, cuando el bolsillo apretaba, le regalaba clases porque sabía que Olga no era cualquier alumna. Pero como si la vida quisiera recordarle lo frágil de los buenos momentos, Johnito fue víctima de un asalto, dejando a Olga con el corazón hecho pedazos. La partida de su querido maestro le dejó un vacío inmenso, al punto de que por un tiempo abandonó las clases. Sin embargo, Johnito había hecho un último acto de fe en su talento, la recomendó a un contacto, inscribiéndola como la primera en una lista que podría abrirle las puertas del mundo del espectáculo. Esa última señal de apoyo le recordaba que, aunque él no estuviera, su sueño no tenía que quedar en pausa. Te juro que nadie más te amará como yo.
En uno de esos giros irónicos de la vida, Olga estaba trabajando en una tienda de ropa cuando llegó la oportunidad que parecía sacada de un guión de cine. Alguien la buscaba para una audición en un grupo musical. Sin pensarlo dos veces, aceptó, convencida de que al fin su momento había llegado. Aunque su corazón latía al ritmo del rock, se plantó en el lugar con todas las ganas. Pero, sorpresa, en la audición no había guitarras eléctricas ni baterías estruendosas, sino tambores y congas que la miraban con aire tropical. Por un instante, creyó que tal vez se había equivocado de sala. Cuando finalmente se enteró de que el casting era para una orquesta de merengue, los nervios le jugaron una mala pasada. Con su look rockero y la confesión de que no sabía nada del género, pensó que la despedirían al instante. Sin embargo, alguien del equipo le lanzó una frase que cambiaría el rumbo de su carrera: un buen cantante tiene que ser versátil. Ante ese reto, Olga respiró hondo, dejó de lado sus dudas y decidió lanzarse de lleno a un ritmo que, aunque desconocido, estaba a punto de hacerla inolvidable. Haré de todo mi interior nuevos senderos. Molesta y en un tono desafiante, Olga declaró que haría esa audición porque era una mujer de retos. Así que, con una mezcla de rebeldía y ganas de probar algo nuevo, decidió lanzarse al ruedo del merengue. Lo mejor es que, al día siguiente, grabó su primer éxito con Las Nenas, el contagioso Fuera de mi vida. Claro que el pago no era nada glamoroso, por cada tema le daban 30 pesitos. Pero así arrancan las leyendas, ¿no? Ahora, no era la voz principal de Las Nenas al inicio, pero, vaya, que empezó a destacar rápidamente. Y entre una grabación y otra, era evidente que Olga ya brillaba con luz propia, al punto que el grupo le quedaba chico. Hasta la disquera se dio cuenta de que esta mujer estaba lista para volar sola. Su éxito en agrupaciones como Las Nenas de Ringo, Josie y Chantelle a principios de los 90 la convirtió en una apuesta segura, así que Warner Music decidió que era el momento de lanzar a Olga Tañón como solista. En su debut con WA Latino en 1992, Olga no solo cumplió, arrasó. Su primer disco se fue directo al platino, y su voz profunda y poderosa le dio al merengue ese toque único que la convirtió en un fenómeno de la época. Pero recuerda, mi amor, no hay mal que dure 100 años. Sola, tú me has dejado sola. ¿Dónde la va a vivir? Así, entre conciertos multitudinarios, camerinos con todo el glamour y lujos a los que antes solo podía aspirar en sueños, Olga se iba consolidando como una estrella. Pero no dejaba que el brillo se le subiera a la cabeza. En sus propias palabras, cada triunfo se debía a la dedicación y a esa disciplina que la acompañaba desde sus días frente al espejo. Con tan solo 20 años, Olga tenía claro un objetivo más allá de la fama: ayudar a sus padres, que tanto se habían esforzado. Así que, con los ahorros que tanto le costó juntar, les compró una casa nueva y los sacó de un barrio peligroso, dándoles la oportunidad de vivir más tranquilos. Fue su manera de devolverles un poco de todo lo que habían hecho por ella. Pero, como pasa hasta en las mejores historias, no todo era color de rosa. Aunque profesionalmente lo tenía todo, en su vida personal, las cosas tomaron otro rumbo. En 1990, Olga se casó con el músico Nicky Suárez, con quien compartía la pasión por la música, pero después de un tiempo, decidieron tomar caminos separados. La razón nunca quedó clara, pero lo cierto es que ambos mantuvieron una relación amistosa. El segundo matrimonio de Olga Tañón fue una historia digna de telenovela, de esas que dan de qué hablar en cada esquina. En 1998, contrajo matrimonio con Juan Igor González, el reconocido beisbolista de los Texas Rangers. Pero claro, nada fue sencillo. El romance de Olga con Igor se hizo público en medio de una tormenta mediática. Resulta que el famoso deportista ya estaba casado con la voleibolista puertorriqueña Elaine López, de quien eventualmente se divorció para estar con Olga. Lo que comenzó como una amistad tranquila entre ellos terminó desatando uno de los escándalos del año. La historia siguió su curso y en algún punto el amor se formalizó. Olga e Igor se casaron y trajeron al mundo a Gabriela, una pequeña que llegó cargada de amor, pero también con un diagnóstico difícil: autismo, anemia hemolítica y una extraña condición de plaquetas que afectaba su sistema inmunológico. Desde el principio, la salud de Gabriela demandó toda la atención de Olga, quien pronto descubrió que la convivencia con Igor no iba a ser un cuento de hadas. Su relación fue, por decirlo suavemente, complicada, llena de conflictos que giraban en torno a la crianza de su hija. Mientras la situación se volvía insostenible en casa, la vida de Olga daba un vuelco que le ponía a prueba cada día. Su madre, en medio de esos momentos duros, le repetía una frase de consuelo: nunca estarás sola después de ser madre. Y vaya que esas palabras le hicieron falta cuando a los 6 meses, Gabriela comenzó a mostrar síntomas serios, fiebre alta y otros problemas de salud que culminaron en una visita de emergencia al hospital. Fue en esa sala de emergencias donde Olga enfrentó uno de sus peores temores.
Los médicos le hicieron pruebas a la pequeña y descubrieron que tenía solo 7.000 plaquetas en la sangre, una cantidad tan baja que le advirtieron que debía prepararse para lo peor. Esa noche parecía interminable y Olga se aferró a la esperanza mientras los especialistas intentaban estabilizar a Gabriela. Ese fue solo el principio de un largo camino para entender la extraña condición de su hija, un proceso cargado de dudas y respuestas inciertas que la llevarían a replantearse su vida entera. En el clímax de esta lucha, Olga decidió hacer una pausa en su carrera. Su prioridad absoluta era Gabriela, y con un diagnóstico final que revelaba que la pequeña sufría de síndrome Sebastián, una enfermedad rara y sin cura que demandaba vigilancia constante, la cantante decidió refugiarse en Puerto Rico, lejos de los reflectores. Allí, rodeada de su familia y con su fe en Dios como único alivio, Olga afrontó este difícil periodo de su vida, una etapa de aislamiento y dolor que forjó en ella una fortaleza inquebrantable. A pesar de cada golpe que la vida le lanzaba, Olga Tañón decidió que nada la detendría. Tomó la valiente decisión de mudarse a Estados Unidos, una jugada que buscaba darle a Gabriela acceso a mejores tratamientos y a ella una nueva esperanza. Pero los desafíos no daban tregua. Apenas se instalaban, la pequeña Gabriela, que estaba a punto de cumplir 2 años, sufrió su primera convulsión, y poco antes de Navidad, Olga enfrentó un momento que pocas madres logran superar con entereza. 12 convulsiones seguidas, un episodio que marcaría el inicio de una nueva batalla. Mientras luchaba por la salud de su hija, su matrimonio con Juan Igor González se desmoronaba en un silencioso pero devastador conflicto. No solo se enfrentaba a la indiferencia, sino también al maltrato psicológico, y llegó un momento en que decidió sacar a la luz esa realidad oculta, sorprendiendo a sus seguidores. En el año 2000, Olga, decidida a no seguir en una relación que la abandonaba en su peor momento, tomó el control y dio fin a su segundo matrimonio. Esa experiencia, lejos de detenerla, la convirtió en una portavoz de la campaña No Más Violencia en Puerto Rico, compartiendo su historia como un llamado a la fortaleza y a la valentía. Luego de un romance difícil, Olga decidió darle al amor otra oportunidad y el destino le tenía preparado a alguien especial, el empresario Billy Danazer. Este hombre llegó a su vida como una brisa fresca, un apoyo incondicional que con su paciencia y cariño le dio a Olga una perspectiva completamente renovada. Billy no solo fue un compañero, sino una mano firme que la ayudó a caminar en los momentos más duros, uniendo fuerzas para enfrentar la enfermedad de Gabriela con una esperanza que nunca antes había experimentado. En medio de esa nueva vida llena de amor y apoyo, Olga recibió otra sorpresa: estaba embarazada de nuevo. La alegría se mezcló con el miedo. Después de todo, los médicos le habían advertido que sus posibilidades de tener más hijos eran mínimas, y el recuerdo de las luchas con Gabriela no dejaba de rondarle la mente. Pero con fe y al lado de Billy, Olga le dio la bienvenida a Indiana No en 2002. Indiana, con su energía y alegría, se convirtió en el mejor regalo para Gabriela, una hermana que la acompañaría en cada paso. Y como si el destino quisiera seguir dándole alegrías, en 2007 llegó Ian Danazer Tañón, completando una familia que sería el pilar de Olga en los años venideros. El amor de Billy por Gabriela fue tal que incluso, después de una larga batalla legal, logró adoptarla oficialmente, dándole su apellido. Olga compartió este hito en redes sociales, dejando claro que el verdadero amor siempre encuentra la forma de unir y sanar. Con esta familia, Olga encontró una estabilidad emocional que no solo le devolvió el brillo a su carrera, sino que la impulsó a afrontar nuevos retos. Finalmente, cuando Gabriela logró mantenerse libre de convulsiones, Olga, más segura de sí misma y de su familia, decidió retirar el medicamento que su hija había tomado por más de una década. Aunque este fue un logro inmenso, la vida tenía otra sorpresa esperando a Olga. Comenzó a notar problemas respiratorios que para alguien que nunca ha fumado, resultaban inexplicables. Un día, en medio de una crisis de asfixia, se dio cuenta de que su salud se estaba viendo afectada por el humo de cigarrillos ajenos, que le provocó rinitis y asma. Fiel a su espíritu luchador, Olga se embarcó en un tratamiento de medicina alternativa, confiando en que la ayudaría a respirar con libertad, para así seguir brindando su voz a los escenarios y a su familia con la misma pasión de siempre. Y yo tengo pa' ti, tú tienes pa' mí, jala pa' que seas feliz. El camino de Olga Tañón ha sido como una montaña rusa, con tantas subidas y bajadas que hasta la gravedad se quedó perpleja. Su cambio de peso, por ejemplo, no fue un simple capricho, sino el resultado de un combo de cortisona y un estado emocional que le sacaba canas verdes. Intentando cuidarse, empezó a tomar vitaminas como si fueran caramelos y a evitar cualquier lugar donde el humo de cigarrillo flotara en el aire, ya que hasta un simple soplido de tabaco era suficiente para desatar una tormenta en sus vías respiratorias.
Todo esto le hizo tambalear su confianza, al punto de llegar a preguntarse si debía volver a subirse a un escenario. Y si los retos fueran pocos, sumemos la pequeña aventura quirúrgica de su nariz. Una cirugía en Venezuela que, digamos, le dejó el rostro con una sorpresa que ni ella misma esperaba. Sus fans notaron el cambio de inmediato, y la propia madre de Olga, sin anestesia ni suavizantes, le comentó que parecía otra persona. La presión fue tal que Olga terminó en el consultorio de un cirujano de reconstrucción nasal para corregir lo que casi le costaba la sonrisa. Después de 5 horas bajo el bisturí, finalmente recuperó la confianza para seguir frente al público. En su batalla contra la báscula, Olga también enfrentó los estragos de los años y el estrés, alcanzando un peso que ni en sus peores pesadillas habría imaginado, casi 200 libras. Fue entonces cuando optó por un bypass gástrico, comprometiéndose desde entonces con el ejercicio, una dieta equilibrada y un estilo de vida que no solo le devolvió la figura, sino que dejó a sus seguidores boquiabiertos ante su transformación. La constancia se convirtió en su mantra y el cambio llegó para quedarse. El drama, sin embargo, no se detuvo ahí. En 2020, descubrió que su hija, Gabriela Mar, había pasado por malos tratos en la escuela debido a su síndrome de Sebastián, una condición que provoca episodios epilépticos y retrasos en su desarrollo cerebral. Durante una entrevista, Gabriela compartió su experiencia con una claridad que dejó a sus padres conmocionados. Olga, sin poder contener la emoción, pidió que apagaran las cámaras para abrazar a su hija, demostrando que aunque la vida no ha sido fácil, la unión familiar sigue siendo su refugio. Además, por la condición de Gabriela, Olga y Billy tienen la responsabilidad legal de su salud, lo cual ha sido un compromiso inquebrantable para ambos. Como si todo esto no fuera suficiente, en 2010, Olga y Billy se declararon en quiebra tras sumar deudas por más de $7 millones. La ley de quiebras fue su tabla de salvación, aunque las cifras eran algo que asustaría a cualquiera. Entre ingresos de $38.445 y gastos mensuales de $37.000, activos de $3.3 millones y deudas de $7.2 millones, el balance era complicado. Entre las deudas figuraban $350.000 en impuestos y unos $2.3 millones al Banco Popular. También había 10 caballos, propiedad de sus hijos, valorados en $174.000, además de residencias en Orlando y en varios rincones de Puerto Rico. Porque, claro, ¿quién no necesita una finca con caballos en tiempos de crisis? Ese mismo año, en un intento de diversificar, Olga lanzó su propia línea de ropa en Puerto Rico y, como buena empresaria, se aventuró con su propio sello discográfico. Y por si fuera poco, lanzó Ni una lágrima más, un disco que fue como un grito de resistencia en medio de las tormentas, demostrando que, sin importar cuántas veces la vida la sacudiera, ella siempre tendría un escenario esperando por su voz. La historia de Olga Tañón tiene el brillo y el drama de un éxito de fin de semana, una artista que, tras tocar fondo, encontró en su carrera el impulso para levantarse y brillar aún más. Fue en 1992 cuando comenzó a hacer ruido en serio, llevándose el premio Aplausos y el TV y novelas como revelación musical. Un año después, lanzaba La Mujer de Fuego, el disco que no solo la catapultaría a la fama, sino que también revelaría ese talento innegable en el merengue. Ámame, bésame, yo soy tuya. Este álbum fue como un pase directo al estrellato en el corazón del público latino. El impacto de La Mujer de Fuego fue apenas el inicio. Olga lanzó Nuevos Senderos y otros discos que se convirtieron en éxitos, acumulando premios Grammy y colaboraciones con artistas de renombre como Marco Antonio Solís y Cristian Castro. En 1998, arrasó con el premio Tu Música como Mejor Grabación de Merengue y Mejor Intérprete Femenina. En Nueva York, fue coronada como la revelación tropical femenina y hasta se llevó el título de El rostro más bello de la televisión puertorriqueña. No había escenario en el que no la recibieran con aplausos, y en el año 2000, mientras trabajaba en su siguiente disco Yo por ti, Olga seguía coleccionando galardones como el de Lo Nuestro, a la cantante tropical del año. El año 2000 fue especialmente dorado para Olga. Se llevó a casa el premio al mejor álbum de merengue de la National Academy of Recording Arts and Sciences y su primer Grammy americano por Olga Viva, Viva Olga. En 2001, hizo historia al convertirse en la primera mujer en recibir el prestigioso premio Orquídea de Diamante en el Festival de la Orquídea, y en 2002 lanzó Sobrevivir, un disco que la hizo ganar tanto el Grammy Latino como el Grammy Americano, además de un premio Billboard. Con cada paso, Olga consolidaba su lugar en el merengue y el pop. A mediados de 2003, se llevó el Grammy Latino al mejor álbum vocal pop femenino por Sobrevivir, y en 2006, lanzó Soy como tú, con el pegajoso sencillo Flaca o Gordita, coescrito con José Luis Morín. Estoy bonita, flaco, gordita, quiero piropo
Este tema se convirtió en un himno de aceptación personal para muchas de sus seguidoras. También ganó un Grammy Latino por el mejor álbum tropical contemporáneo con su disco Una Nueva Mujer. Tú me haces ser una nueva mujer, me haces sentir que yo puedo. Y en 2009, tras un álbum doble en vivo en 2008, regresó con 413 y fue parte del panel de críticos en la Academia de TV Azteca, donde compartió su experiencia con los aspirantes. Para Olga, estos programas de talento son algo serio, representan el sueño de muchos y la oportunidad de comenzar una carrera que a ella le ha dado todo. Hoy, con 57 años, sigue en los escenarios, demostrando que la pasión no tiene edad. Corre 5 kilómetros diarios mientras canta, porque, claro, el escenario requiere una condición física envidiable. Ha compartido su proceso de adelgazamiento, inspirando a mujeres de todas partes a cuidarse y a perseguir sus propios sueños con disciplina. Admirable, con sus virtudes y sus luchas, Olga Tañón sigue siendo un ejemplo de que, aunque la vida ponga trabas, siempre se puede encontrar un camino. Y bueno, ¿qué tal esta historia? Si eres fan o si todavía no has escuchado la música de Olga, dale una oportunidad. Recuerda darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que inspiran. Hasta la próxima.